Vale, pues muchas gracias, Ferran, por estar aquí hoy con nosotros. Para mí es Hola. un gusto volver a hablar contigo, que ya hemos hablado más de una vez. Y te presento para quien no te conozca. Empezamos por ahí. Adelante. Ferran Puigvilar es ingeniero superior de telecomunicación. Has ejercido como periodista científico. Durante más de 30 años has trabajado en el mundo de la edición, de la comunicación, de la prensa. Fuiste presidente de la Asociación de Prensa Profesional, también durante casi una década. Y ahora eres profesor de análisis de modelos ecosistémicos del Diploma de Especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental de la Politécnica de Valencia. Además, eres autor de uno de los blogs más reputados y premiados sobre cambio climático que yo conozca, al menos en lengua castellana. Curiosamente, el blog tuyo lo premió, además, te lo entregó el premio Teresa Rivera, la que actualmente es ministra de Transición Ecológica, cuando aún no era Ujú. ministra. Pero vamos, que te debe de conocer y igual ha leído alguno de tus posts. Y bueno, también hay una anécdota que está bien comentar y es que te censuró Facebook, tu blog, y la censura tardó muy pocos días en caer porque te organizaste bueno, con una serie de científicas y científicos, periodistas, activistas, y hiciste una rueda de prensa, un manifiesto, y a las 3 horas de hacer la rueda de prensa, Facebook se vio obligado a devolver el buen nombre de tu blog porque, bueno, es un tema este, el de la censura, que también igual algún día tratamos. Pero hoy estamos para otra cosa aquí. Hoy hemos venido para hablar del IPCC, que está siendo como una... Bueno, está viendo un pequeño tipping point, que es un término que luego describiremos con más calma, pero está viendo un tipping point respecto al conocimiento de qué es el IPCC, hacia la información climática. Para dar un par de datos, llevamos 2 días desde que salió el informe oficial del Grupo 1 del IPCC y ha habido 425.000 tweets en solo 48 horas en el Estado español, lo que ha colocado al IPCC como trending topic durante esas 48 horas ininterrumpidamente entre los 10 primeros. Y es algo que no había ocurrido nunca. Además, ha habido una serie de filtraciones que luego también trataremos. Y en cuanto al informe oficial del Grupo 1 que ya ha salido, pues bueno, nos gustaría primero que tú comentases qué te parece, qué claves destacarías y luego si quieres ya entramos más en cómo funciona el propio IPCC. Bueno, sí, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que este es el grupo uno, que el IPCC tiene tres grupos. Yo creo que vale la pena, si me permites, empezar así, porque de esta forma clarificamos un poco de cara a los que conozcan menos o los menos iniciados, ¿no? Entonces, el IPCC es donde se condensa el consenso científico alrededor del clima. Démonos cuenta de que estamos en un ámbito en el que estamos empujando el conocimiento, es decir, no se sabe todo sobre el clima, permanentemente se saben más cosas, no solo porque ocurren más cosas, sino por el propio, digamos, avance de la ciencia por sí misma, ¿no? Entonces, el IPCC son un grupo de, de muchos científicos. En realidad, el IPCC en realidad está formado por una pequeña organización que tiene su sede en Ginebra, en la sede de la ONU en Ginebra. Fue un organismo, es un organismo autónomo que que se fundó con los auspicios de la ONU y la de Organización Meteorológica Mundial. Entonces, tiene su sede en Ginebra y son, digamos, unos cuantos funcionarios, pero son unos funcionarios que coordinan miles de científicos en todos los países y decenas de miles de trabajos de investigación. Eh, y todos estos, todo este ámbito, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el clima, está dividido básicamente en tres grupos, les llaman, ¿no? El grupo uno, que son básicamente los físicos, de hecho se llama Bases de Ciencia Física, y es el que analiza fundamentalmente las cuestiones de orden físico, de orden meteorológico. En el grupo 2 es el que se llama el grupo de impactos, es el grupo donde se analiza los impactos del cambio climático,
que ocurre a determinados niveles de temperatura, a determinados niveles de nivel del mar, cómo responde la biosfera. Al final es el grupo que trata básicamente con las cuestiones de la vida, que es en definitiva lo más sensible, ¿no? Y luego está el grupo 3. Es decir, el grupo 1 está formado básicamente por físicos atmosféricos, pero no solo, ¿eh? No solo, ¿eh? Estoy diciendo en qué punto está centrado. El grupo 2 está formado básicamente por biólogos y el grupo 3 está básicamente formado por economistas. El grupo 3 es el de la mitigación. Mitigación y qué es lo que deberíamos hacer pues, para evitar que el proceso del cambio climático continúe al nivel que está o tal. Entonces, lo que ha aparecido ahora es el del grupo 1 y en particular todas las reacciones que ha habido han sido reacciones no tanto al informe completo, que tiene unas 4.000 páginas, más de 4.000 páginas, y esto no se lo lee nadie en un día ni en dos, sino a un resumen. Entonces, si bien el informe general es de las 4.000 páginas, lo que hace es reflejar todo el conocimiento físico y básicamente allí es la responsabilidad exclusiva de los científicos. Se hace en cada uno de los grupos, y desde luego en este primero, se hace un resumen, que se llama Resumen para responsables de políticas, que es la traducción de Summary for Policymakers. Bien, entonces este resumen es importante saber que es el único momento en que la intervención de los gobiernos del mundo tiene una incidencia directa. Digo directa porque antes la ha habido indirecta en la medida en que han sido quienes han determinado cuáles son los científicos que intervienen, ¿no? Pero ahí normalmente hay una neutralidad bastante, se considera una neutralidad razonable. En cambio, en el resumen, aquello tiene que ser aprobado, no tiene que ofender a los científicos, es decir, que mentiras no puede decir, pero tiene que ser aprobado por unanimidad de todos los gobiernos del mundo. Entonces allí hay, digamos, un efecto de una cierta moderación, ¿no? Y por lo general no se tienen noticias en este caso, pero siempre ha sido el lugar donde los gobiernos y básicamente los gobiernos con mayor interés en negar o en retrasar, pues han tenido una incidencia aguando las conclusiones y desleyendo un poco, digamos, la propia retórica para no asustar, etc. Bien, pues entonces lo que sea, lo que yo me he podido leer, pues es este resumen de este primer grupo y realmente es... bueno, es un poco lo de cada informe. Este es el sexto informe, ¿eh? El primero fue en el año 80. Uno va viendo cómo a medida que avanza el conocimiento, las perspectivas son siempre peores, ¿eh? Esto es, digamos, una dinámica sistemática. Esto ocurre siempre. Es decir, si bien, por ejemplo, digamos, a igualdad de circunstancias, tal como ellos lo presentan, la temperatura en 2100, en la mejor estimación del caso de peor, pues era 3,7 grados, pues ahora creo que está en 4,5. 4, creo. Antes eran 3,7. Pasa que había allí un baile de referencia que no está claro. Pero en el 2013, que es el último, decían 3,7 en 2100 como estimación y el caso peor. Y en este, pues creo que dicen 4,4. 4,4, sí, lo tengo yo delante. 4,4, eso es, sí, exacto. Muy bien. Para el nivel del mar, bueno, pues en el anterior creo que eran 0,85 metros, ¿no? Y ahora ya son 1,88, ¿no? Es más del doble, ¿eh? O el doble prácticamente. Bueno, para los fenómenos extremos, ¿no? La intensidad, la duración, la permanencia de los fenómenos, la extensión de los fenómenos extremos también es mayor, también hay mucha más
incidencia, ¿no? En el resumen respecto a este punto, y por primera vez hablan de los fenómenos compuestos, es decir, aquello que lleva realmente a situaciones muy duras de difícil reacción, ¿no? Por ejemplo, fuegos que no se pueden extinguir, ¿no? Es decir, hay un tipo de fuego, que es el fuego del cambio climático, que son los incendios de sexta generación, que tienen muy difícil posibilidad de extinción, porque tienen una energía tal que es que no se pueden acercar ni bomberos y difícilmente, digamos, equipos aéreos, ¿no? Y además controlan la meteorología y se autoextienden, en fin. Pero también otro tipo de fenómenos compuestos, como puede ser pues, el hecho de sequías extremas seguidas de precipitaciones enormes, supongamos en la costa, en desembocaduras de ríos que se desbordan, y al tiempo pues, el oleaje marino penetra en tierra, ¿no? Es decir, que los fenómenos extremos, este tipo de fenómenos que hasta ahora se decía que tenían una frecuencia, el IPCC dice 1 cada 100 años, pero temporales tipo Gloria, Filomena, que hemos vivido en España, se hablaba de frecuencias de 1 cada 500 años. Bueno, pues irán creciendo en frecuencia y se estima que hacia finales de siglo esto ocurrirá como mínimo 1 vez al año, ¿no? Bueno, pues esto es básicamente lo que dice el informe. Dice más cosas, dice bastantes más cosas que las que yo ahora puedo resumir, pero Sí, yo es que hay una que quería... es importante. Sí, ya ha habido un momento... Permite, Sí, dime, perdón. no, termino con esta importante. Dice que la evolución del clima depende sobre todo de las emisiones futuras. Ujú. Bueno, esto digamos que ya lo sabíamos, pero había la duda porque hay algunos parámetros como la nubosidad, los aerosoles, hasta qué medida influyen. Bueno, lo que más influye y de manera decidida es las emisiones futuras, ¿no? Por tanto, esto es un reconocimiento de antropoceno, digamos, de la humanidad como fuerza geológica determinante, ¿eh? Más allá digamos, de detalles técnicos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que situarnos, ¿no? Claro, yo de alguna manera quería un poco como acabar explicando cómo funciona el IPCC por acabar precisamente con lo del peor de lo esperado, que sí que es un tema que hay que tocar, pero ya lo has medio explicado tú, ¿no? Y es esa inercia que tiene el propio organismo de, pues eso, de buscar un consenso que de alguna manera aísla a las opiniones más extremas, que de alguna manera ya se han visto prefiltradas previamente y que, bueno, pues bueno, lo que ocurre es eso, y es que luego los informes siempre se van corrigiendo a peor, pero hay una serie de titulares que estaría bien comentar. Una cosa que es verdad que lo has medio comentado tú también ya es que ha cerrado literalmente el debate sobre si esto es origen antropogénico o no, y lo ha hecho de tal manera que hoy, por ejemplo, o antes de ayer, creo que ha sido ayer, el ABC, La Razón, es decir, medios que han sido negacionistas por Génesis prácticamente, y ahora ya se están, bueno, quitando ya, no pueden otra cosa que reconocer que el problema es el que es, y ahí habría también que apuntillar que no es el ser humano el responsable por igual, es decir, hay seres humanos como cierto vaquero espacial que tiene una empresa que no quiero ahora recordar, que son más responsables que tú o que yo o que un campesino de Uganda, ¿no? Y que al Desde final luego. hay un dato que es como muy interesante recordar, y es solo 100 empresas en todo el mundo son responsables del 70% de las emisiones de CO2. Entonces, realmente esto es un antropoceno mezclado con un capitaloceno, ¿no? Estaría ahí la mezcla de términos. Sí, 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 ciertamente. Claro que estas 100 empresas no existirían si nosotros no les compráramos, Absolutamente. ¿eh? Uh -huh. Es decir, que la responsabilidad de buscar responsabilidad, yo por ejemplo me siento responsable. Uh -huh. Yo me siento, que casi al final uno es ir a buscar cada uno dónde se ubica. Yo me siento responsable en la medida de que no supe de este asunto hasta ya cuando ya era mayorcito, eh, y no escuché
digamos, las informaciones que llegaban anteriormente, ¿no? No las escuché o no estaban, ¿eh? En muchos casos en realidad no estaban, Claro, ¿eh? no, es que En yo, muchos por ejemplo, casos en tu es que no caso, estaban, ¿eh? no puedo nada más Claro, que... Sí, dime, no, perdona. uno vive en una burbuja sin darse cuenta de que vive en la burbuja. No obstante, en el momento en que te das cuenta, tú sí ves que has sido responsable. Tú puedes no considerarte culpable, pero responsable sí. Por tanto, la responsabilidad es algo que obliga. Y, y hay que tener en cuenta que en la generación de los boomers, que se llama ahora, ¿no? Que es la mía, bueno, pues ha sido en esta generación donde hemos vertido la atmósfera más de la mitad del CO2 del que se ha metido en toda la historia, del que se ha vertido en toda la historia. O sea, somos lo que hemos forzado más el clima, esta generación y sobre todo la generación que ha vivido en los países occidentales y sobre todo la que ha vivido en los países occidentales ricos. Y cuanto más ricos y antes se han industrializado, más responsables son, lo supieran o no lo supieran, ¿no? De hecho, no tiene, digamos, mucha excusa no haberse enterado de esto en los últimos 10 años, ¿no? Mm. Eh, Otra cosa es el efecto aquel de que uno no se lo quiere creer y, digamos, lo orilla hasta que la evidencia se hace muy grande, ¿no? Pero yo creo que responsables sí somos un poco todos de alguna forma y lo seguimos siendo, ¿no? Bueno, pero al menos tú con tu blog yo te puedo contar una anécdota, creo que te la conté en su momento personal, y es que a mí me despertaste un poco también tú hace 10 años y me acuerdo de alguien compartió el post este de la amplificación ártica. Yo ya tenía un poco información previa, ¿no? Pero aquel post me acuerdo que fue un tipping point mío, es decir, de repente leer en ustednoselocree.com, que es tu blog, leer ese post de la amplificación ártica y entender algo que se me había un poco a mí aún, ¿no? Es decir, tú ya has compensado, digamos, con creces yo creo que tu posible responsabilidad. Y luego, volviendo al tema del IPCC, hay una cosa que sí que estaría bien comentar y es el tema del 1.5, ¿no? Es decir, ellos de alguna manera quieren cubrirse las espaldas. En cierta manera es normal porque la sociedad, bueno, una gran parte de la misma aún no estaba muy ni siquiera enterada de la gravedad del problema, entonces de repente les han puesto ya un listón un poco más arriba, pero no se atreven a subirlo más. Ellos aún dicen literalmente que el presupuesto de carbono nos daría algunas posibilidades de, si en 5 años y medio, que es lo que tendríamos de margen para seguir emitiendo lo que estamos emitiendo a día de hoy, si redujésemos muchísimo y el secuestro de carbono avanzase, lo que no está escrito, porque son tecnologías que a día de hoy están por desarrollar, como que igual aún podríamos mantenernos debajo de ese escenario que es como el marcado de seguridad, que es el de 1.5 grados respecto al periodo preindustrial, y yo creo que tú tienes claro que eso es imposible, o al menos eso es lo que me has ido diciendo, ¿no? Bueno, a ver, el grupo uno es, como hemos dicho, está formado básicamente por físicos, por personas especialistas y muy buenos, por cierto, son los mejores del mundo en ciencias, digamos, naturales, ¿no? En lo que se llama un poco ciencias duras. Es decir, el comportamiento humano en las ciencias duras es algo que se excluye Claro. activamente. Vamos a ver si mañana paramos todos y nos quedamos todos en casa, todos, ¿eh? Bueno, pues sí, bajarían mucho las emisiones y aparte de una cierta inercia, pues a lo mejor no superaríamos del 1,5. Pero ¿qué haríamos todos en casa sin hacer nada? ¿Eh? Es decir, pereceríamos en pocos días o meses, ¿verdad? O semanas. Eh, por tanto, esto no va a ocurrir. Hay un instinto de supervivencia que en muchos casos, nos guste más o menos, está ligado a un determinado status quo. Y este instinto de supervivencia no va a desaparecer. Y por tanto, las inercias sociales, bueno, se pueden cambiar hábitos. Es verdad, se pueden cambiar hábitos y parece que de una forma más, digamos, drástica de la que aparentemente parece. Hace poco nos encerramos todos 3 meses en casa, pero bueno, alimento y tal teníamos. Y el propio informe del IPCC, uno de los puntos, habla de la incidencia del coronavirus. Ha disminuido efectivamente las emisiones, pero muy poco. O sea, es una caricia al sistema climático lo que ocurrió en los 3 meses aquellos. Por tanto, es decir, habría que parar y no hacer nada, o sea, ni comer.
No puede ser, no puede ser. Los sistemas sociales tienen una inercia y cuando uno piensa en el sistema climático, no puede pensar en el sistema climático hablando de emisiones y tal, como si en realidad el comportamiento de las personas no tuviera una influencia. Ahora estoy hablando de una forma, digamos, de cómo son las cosas, no tanto, digamos, de dar culpa a las empresas o a los políticos y tal. No, no, es que la inercia existe a pesar de nuestra voluntad. A pesar de nuestra voluntad, porque todos queremos sobrevivir. Por tanto, no va a ocurrir eso. No va a ocurrir. Las reducciones súper drásticas en 5 años, es que no pueden ocurrir, no pueden. Yo tengo esta convicción. Sí, yo estoy de Y, acuerdo contigo, ¿eh? y para los 2 grados, pues yo creo que en realidad ya superados por lo menos el 1,5, algunos dicen un grado, y algunos dicen incluso menos, ya se ha superado, digamos, un tipping point, ¿verdad? Un punto, algunos se llaman de inflexión, aunque propiamente no, la palabra no es, a partir del cual, digamos, el sistema climático ya adquiere vida propia y ya en realidad nosotros podemos gestionar el avance de su evolución, pero el tránsito hacia un nuevo estado es en realidad ya inevitable, ¿no? Es decir, hay un cambio de estado. Por tanto, no es que no podamos hacer nada, pero tenemos que saber que el cambio a un nuevo estado, a un estado más caliente, a una situación social donde la estabilidad climática de los últimos 10.000 años, que es la que ha permitido el florecimiento de las civilizaciones, y no solo la nuestra, pues esto es cosa del pasado. Y un clima inestable, pues la humanidad lo ha vivido solamente cuando eran cazadores-recolectores, ¿no? Hay que situarse, no digo que haya que situarse en ser cazadores-recolectores, digo que no tenemos referentes culturales próximos en función de la nueva situación. Sí, esas son las perspectivas y aunque es verdad que hay que conceder un cierto grado de incertidumbre a algunos estudios, digamos, de vanguardia, que son precisamente los que tratan el tema de tipping points, es curioso que en el resumen para políticos no se mencione apenas. Usan thresholds, una manera un poco eufemística, ¿no?, de hablar de lo mismo, pero no se refieren demasiado al permafrost, que es como el gigante dormido, el que puede de alguna manera desestabilizar casi todos los modelos. No sé qué opinas de lo que no dice el informe del Grupo 1. Bueno, hay un problema epistemológico. Epistemológico quiere decir que es de la forma en que una comunidad de pensamiento aborda un problema. Son físicos atmosféricos y por tanto, digamos que se acercan al problema en términos de la física teórica, ¿verdad? No lo hacen desde el punto de vista de ingeniería, que es una forma también de abordarlo, en el sentido de que si hay que controlar un sistema como un sistema climático, bueno, pues esto, los que saben de control son los ingenieros, ¿no?, que en realidad es básicamente su especialidad, en la mayoría de muchos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no contemplan el sistema climático holísticamente, visto desde fuera, y por tanto no lo contemplan como una sucesión de estados estables, es decir, como una colección de posibles estados estables, los transitando de uno al siguiente. Y eso les hace no perder gravedad, pero sí tal vez perder la perspectiva de la posibilidad de control, ¿no? Entonces, superado un punto de tipping point, digamos, la posibilidad de control se reduce muchísimo. Se reduce muchísimo. Digamos, es como una vez has perdido el control del volante, ¿no? Es decir, Y no es que también no puedas hacer nada,
No es que no Sí. puedes hacer nada, pero el vehículo va un poco a su bola, ¿no? Y también se Eh, reduce la predictibilidad, es decir, a partir de ahí los modelos... Se reduce la predictibilidad, pero no absolutamente. Existe lo que se denomina el caos determinista. Se pierde la predictibilidad a largo plazo, pero a corto no. A corto, digamos que sigue habiendo cosas que no ocurrirán y las mm, que ocurren están dentro de un espacio determinado, y tienen mayor o menor probabilidad de ocurrir. Esto es lo que ocurre después de una bifurcación. Eh, es verdad que los modelos, cuanto más largo plazo, menos predictibles son. Pero como no hacen esta visión, digamos, de conjunto, pues el largo plazo se pierde mucho y tiene mucha incertidumbre. Pero vamos, lo que no va a ocurrir es que se enfríe el planeta, ¿entendés? Es decir, los modelos dejan de valer. Bueno, dejan de valer, pero hay que saber leer lo que todavía tienen de útil, ¿no? Se es dice que, curioso. creo que Jay Mm, Forrester o alguien decía, all models are wrong, but some are useful, ¿no? ujú. Entonces hay que saberlos leer. Es curioso que Perdón. menciones esto de que se enfríe el planeta, porque justo me acuerdo que una de las cosas que ha resaltado el informe del Grupo 1 es que existe la posibilidad de que en los próximos 100 años, una al siglo, haya una gran erupción. De alguna manera hablando como del Sí, fenómeno este del un año sin verano, que se produjo en 1813, creo que es, que luego, bueno, de eh, alguna manera esto, quien quiera curiosear, pues bueno, dio origen a las novelas de Frankenstein, a la de El moderno vampiro también de Polidori. O sea que es un año que es muy históricamente simbólico por muchas cosas culturales y climáticas, y que de alguna manera ese proceso se podría dar otra vez este siglo, con lo cual eso podría temporalmente enfriar el planeta. También está el posible enfriamiento a raíz de las corrientes que se paralizan. No sé si algunos de esos modelos también, digamos que no se atreven a ser más atrevidos porque hay mucha incertidumbre respecto a algunas cosas que no se pueden cuantificar fácilmente, ¿no? Que son demasiado complejas como para que ni siquiera un modelo lo analice. pero grandes tendencias sí se pueden hacer, ¿eh? Es decir, bueno, se ha hablado efectivamente de la posibilidad de pero esto no lo dice el IPCC, no lo dice el IPCC en el resumen, veremos en el informe gordo, donde, digamos, abarca un campo mucho más amplio, de lo que se llama un periodo estadial, es decir, que hubiera un enfriamiento pasajero, ¿no? Uh -huh. Debido a la detención de la corriente del Golfo. Ahí parece que durante 5, 10, 15 años igual hay un momento de enfriamiento para después retomar. O sea, la tendencia a largo plazo es el calentamiento en todo caso, ¿no? Entonces pueden Absolutamente. ocurrir, digamos, accidentes por el camino. Y un accidente puede ser una erupción volcánica. Una erupción volcánica emite muchísimas partículas de dióxido de azufre, que son partículas reflectantes. Y de ahí lo del año sin verano. Es decir, aquel verano no irradió el sol a la Tierra tanto como suele hacerlo y por tanto no hubo verano. Yo creo que esto, es verdad que hay más o menos en promedio una erupción de este tipo, lo que se llaman grandes erupciones, ¿no? Erupciones explosivas. Las puede haber una vez cada siglo. Pero esto, que yo recuerde, es la primera vez que, como mínimo en el resumen, el IPCC lo menciona. Yo creo que lo menciona para que de cara al negacionismo. Es decir, hay Absolutamente. un punto donde insiste y dice, entre el 2003 y el 2012 hubo una deceleración del aumento de temperatura. Recordarás cómo por entonces el negacionismo dijo que había una pausa, que la temperatura era mucho menor que el año 98, donde hubo un máximo, que entonces cómo iba a ser el CO2, que si el CO2 aumentaba pero la temperatura no aumentaba al mismo ritmo, etc. Bueno, y hablaban de la pausa, del hiato, en fin, de toda esta mandanga.
bueno, yo creo que lo que hacen es, digamos, curarse un poco en salud. Decir, oiga, es que esto volverá a ocurrir. Volverá a ocurrir, puede ocurrir con una erupción volcánica, puede ocurrir por alguna combinación de corrientes oceánicas en el norte del Pacífico, básicamente en el Pacífico, ¿no? Que lo que hagan es, en realidad, llevar temporalmente el calor hacia el fondo. Bueno, es decir, que la variabilidad natural del sistema climático no da separativo, afortunadamente, ¿no? Y por tanto, digamos que detalles por el camino, pues los va a haber, pero lo que estamos es mirando la ruta completa, ¿no? Y Absolutamente, ahí sí. es Sí, yo donde de alguna manera vemos pretendía hacer un poco de la abogado del perspectiva. diablo, porque es verdad que Uh, precisamente esa es la táctica que suele ocurrir, ¿no? Yo estoy, vamos, en absoluto, mi posición es que no haya un ciclo a largo plazo, que es el que realmente nos preocupa. Y lo que te querría un poco comentar, porque si no se nos comerá el tiempo, es al menos hacer alguna mención también a las filtraciones. Yo no sé, creo que tú igual no quieres comentarlas en exceso, pero yo estoy obligado a hacerlas para empezar, porque una de ellas la he filtrado un poco yo, con lo cual me toca el papel. Pero vamos, hubo una en junio que la filtró la agencia francesa de prensa. Y bueno, estas filtraciones ocurren, hay que decirlo, porque hay nerviosismo, precisamente en el IPCC, que ahí, por eso yo me he guardado un poco el comodín de hablar de cómo funciona el IPCC para al final, para enlazar con esto, ¿no? Y es, dentro del propio IPCC hay gente que está haciendo esos resúmenes, que estará dándose cuenta oye, mira, nos lo van a modificar, nos lo van a suavizar, nos lo van a maquillar, yo lo filtro antes y así me aseguro que si lo maquilláis, pues a ver, lo vais a tener que hacer ya sabiendo que la gente sabe lo que queríais evitar, ¿no? Que apareciese. Entonces ahí el titular que dio la vuelta al mundo del grupo 2 fue: la vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climático importante, evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. La humanidad no puede. De este informe filtrado solo se saben detalles, yo no he tenido acceso, y lo que se decía, bueno, pues es que era muy peligroso para la generación actual y coincidió con las olas históricas estas de calor de Canadá, Estados Unidos y el Ártico, que se batieron récords, pues bueno, en medio planeta, ¿no? Y luego hay una tercera filtración, uh, bueno, una segunda. Sí, perdona, ¿quieres añadir algo de esto? no, 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 adelante. Bueno, te cuento las dos si quieres después. Claro, y luego está la filtración del grupo 3, que como tú has explicado antes, es del grupo de mitigación, las propuestas, digamos, que tienen mucho que ver con los economistas, lo cual evidentemente reduce las posibilidades de que sean muy fiables, es lo que hay. Y algunas de las líneas maestras de ese informe, que se puede ver la filtración en contexto, si uno busca IPCC contexto seguro que sale, las líneas maestras dirían algo así como que sería necesario que las emisiones de CO2 lleguen a su máximo antes de 2025 y que lleguen al cero neto entre 2050 y 2075. Esa es una de las propuestas que tiene directamente el grupo de mitigación. Otra de ellas, que esta es como de las más, digamos, potentes, es que no habría que construir ninguna planta nueva de carbón o gas y que las actuales deberían reducir su vida útil, que viene a ser de alrededor de 30 años, a 10 años, ¿no? Es decir, esto nos pone ya en una situación de predecrecimiento y por si fuera poco, el propio informe, la filtración del grupo TER, reconoce bueno, que las tecnologías de secuestro de carbono, que son, digamos, como la gran panacea de los informes del IPCC, de los modelos, para solucionar esto, no están ni mucho menos avanzadas al nivel que era esperable siquiera, y se acepta implícitamente, por tanto, que los escenarios de mitigación suponen pérdidas del Producto Interior Bruto y que digamos que para solucionar el problema vendría muy bien reducir la cantidad de energía y materiales que se están gastando, con lo cual de alguna manera están hablando de crecimiento, sin nombrar la palabra, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tú has dicho que yo no me gusta, tampoco es que no quiera hacerlo de una forma taxativa, hablar sobre filtraciones. No me gusta, porque, oye, ya bastante trabajo tienes con las versiones definitivas, en el sentido de que si finalmente resultan ser distintas, pues tienes que desdecirte. En fin, yo entiendo que periodísticamente tiene mucho interés y desde luego lo tiene también para el público, pero no me gusta. Pero en fin, como sé que insistes, pues lo que puedo decir es que realmente yo creo que esas filtraciones se producen para evitar la moderación que puedan introducir los
los países, ¿no? Los gobiernos de los países. Por eso he querido empezar explicando cómo funciona un poco el IPCC y de qué forma surgen los informes, porque nótese que no se ha filtrado un capítulo, no sé, del nivel del mar, por ejemplo, ¿no? O un capítulo sobre los insectos, que sería algo realmente importante y donde todos estamos muy pendientes de qué es lo que va a decir. No, no, no. Lo que se filtra es el resumen para legisladores, qué es lo que han escrito los científicos antes de que los políticos intervengan. Entonces, para que se pueda ver qué es lo que los políticos, ¿no? Los gobiernos, en realidad, pues han hecho para cambiarlo, ¿no? Yo creo que esa es básicamente la idea. Entonces, bueno, lo que dicen los resúmenes ya es lo razonable, ya es lo esperable, o sea, ojalá dijeran eso, ¿no? Porque en realidad el camino hacia certezas cada vez más ciertas, ¿no? Valga la redundancia, si quieres verdades cada vez más ciertas, el proceso de avance científico en realidad sí va convergiendo. Así que necesita un tiempo. De modo que si ahora resulta que lo que abren es de decrecimiento, yo dudo mucho, la palabra no sale, ¿verdad? Entonces yo dudo mucho que salga. Pero oye, cuando están diciendo, y es que el pico de emisiones en 2025, como en 2025 no tendremos todo energía renovable, pues evidentemente las emisiones seguirán siendo proporcionales al consumo energético. Y el consumo energético sigue siendo proporcional al Producto Interior Bruto. Y por tanto, reducir las emisiones quiere decir reducir el Producto Interior Bruto. Y esto es una verdad que le pueden hablar desmaterialización, desacoplo, tal. Todo esto son eufemismos, son, digamos, no querer darse cuenta de que uno se ha chocado contra la realidad de las cosas, de que la ciencia que a uno le han enseñado, que ha practicado, ha llegado a su límite. Tenía un margen de aplicabilidad, pero ha superado ese margen de aplicabilidad. Y entonces, digamos que se inventan, es como ir poniendo epiciclos, ¿no? Cuando hacían en el modelo ptolemaico, pues iban poniendo epiciclos para evitar darse cuenta de que en realidad no era la Tierra la que estaba en el centro del universo, sino que era el Sol. Oye, antes de llegar al Sol, hicieron 50.000 virguerías en el modelo geocéntrico. Bueno, están en lo mismo. Digamos que lo que se mide es actividad, y cuanto más actividad hay, que es en realidad el PIB, pues lo que hay es más consumo de energía, y esto es como bastante impepinable. Reducir es decrecer. Lo que ocurre es que la palabra de crecimiento es posible que todavía sea tabú para el IPCC y desde luego para los del grupo 3, porque allí no hay economistas ecológicos, ¿eh? En el grupo 3 hay economistas neoclásicos, o sea, todos los economistas que hay allí digamos, están casados con el capitalismo, con el status quo, vamos a decir, ¿no? Y por tanto lo del decrecimiento es una cosa que se les sale de su ADN y bueno, ya el grupo 3 del 2014 creo que era, del último informe, ya empezó a cambiar y por lo menos a no creerse los modelos que había estado utilizando. Y veremos a ver qué dice de los modelos ahora este próximo. Van entrando, pero les cuesta, yo lo entiendo. Estamos en terreno inexplorado, estamos en terreno nuevo y bueno, y las personas necesitan un tiempo para darse cuenta de que están en un nuevo escenario. Absolutamente. De hecho, eso me viene que ni pintado para hablar de un tema que quería que tocásemos, que es lo de las fases del duelo. Es como que de alguna manera, en esas 5 fases del duelo que describe la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación, no pasamos, ¿no? Al menos ya hemos conseguido superar la de la negación, ¿no? Porque hasta el ABC titula lo que tiene que titular. Pero seguimos un poco anclados aún en ese interludio entre la ira y la negociación. De alguna manera, todas las propuestas estas de Green New Deal, las ampliaciones de aeropuertos,
de alguna manera no escapan de esa idea de, bueno, pues de sigamos negociando con algo que al final es la física, es la termodinámica, no puedes negociar con ella, es decir, es lo que es y punto, ¿no? Entonces quizá sería bueno que fuésemos aceptando un cierto luto, un cierto duelo, una cierta depresión por el sistema, las consecuencias del sistema capitalista que hemos generado, para precisamente aceptar cuál es la realidad del problema y a partir de ahí proponer en consecuencia las cosas que se han de proponer, que son absolutamente rupturistas, pero que, claro, el informe del IPCC pues difícilmente te va a dar esas respuestas que necesitamos. Eso tiene que salir probablemente de la inteligencia colectiva, de las asambleas ciudadanas, de Extinction Rebellion, de una serie de propuestas, pues yo que sé, como la constituyente de Chile, que es saltarse a los partidos políticos y que directamente la gente se represente a sí misma. No sé qué opiniones tienes a este respecto tú. Sí, sí, de la misma forma que yo les he estado durante muchos años diciendo a los científicos que, digamos, que se saltaran a los medios de comunicación, porque ahí habría un elemento de moderación inevitable que fueran directamente a la gente, pues creo que ahora hay que saltarse a los políticos. Los políticos, aquellos que lo asumen, pues siguen casados con el status quo y con lo que les dicen estos economistas a los que ahora antes hacía referencia, de forma que tienen que seguir generando crecimiento, porque es que sin crecimiento el sistema capitalista tiene muchas dificultades y yo creo que sin crecimiento a largo plazo asegurado colapsa. Porque, es decir, colapsa si no se hace algo, digamos, para una transición suave. Eh, Porque si un banco no puede eh, 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 ofrecer crédito porque no se lo devolverán con interés porque el crecimiento no ha sido posible, pues no va a ofrecer crédito. Y es básicamente, fíjate que ya están cambiando el modelo de negocio de los bancos, cada vez dependen menos de los intereses y más de los servicios, ¿no? Y las comisiones, etcétera. Todo esto lo hacen porque ya hay menos inversión. Y si no hay crecimiento a largo plazo, pues no hay préstamos y por tanto no hay inversión y por tanto no hay puestos de trabajo, es decir, el sistema colapsa. Hay que Sí. buscar otras vías, ¿no? Es curioso que, claro, al hablar de crecimiento, de colapso, mucha gente te diría, no, pero no asustes porque asustar paraliza, no sé qué. Pero bueno, lo que está demostrando toda la inercia que llevamos es que no asustar no ha funcionado, con lo cual... eh, Efectivamente, esto es un drama en realidad, porque es verdad que el miedo paraliza, pero también, pero la verdad es muy energizante, ¿eh? Ujú. Es decir, que puede paralizar temporalmente. Yo creo que todos nos hemos paralizado cuando nos hemos dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero, en fin, hay algo dentro que te lleva a reaccionar y a buscar respuestas, que no soluciones, o buscar caminos, o a ofrecerlos, o a imaginar, o lo que fuera. Es decir, cada uno encontrará ahí su camino. Es verdad, lo de el templar gaitas, esto no ha funcionado, está clarísimo, mira dónde estamos, ¿no? Sí, sí. Y una cosa que se sabe desde los años 50, pues es que es increíble, de los años 50 se sabe, ¿eh? Yo pensaba que eran los 60 y tal, no, no, no. Ya hay documentos de reuniones entre petroleras, el gobierno de los Estados Unidos y el Pentágono de los años 50, donde se anunciaba lo que ahora ocurriría, Ese ¿no? tema, Bueno, y llegó un momento que las petroleras decidieron que esto lo negarían. Sí, ese tema es particularmente interesante porque de alguna manera nos viene un poco a ejemplificar que la Guerra Fría era como un impedimento para cualquier acuerdo de cooperación, porque si tú estás enfrentándote a otro bloque, pues bueno, niegas el problema y carrera armamentística, carrera espacial y lo que haga falta. Y ahora estamos en una situación, bueno, de otra vez choque de civilizaciones huntingtoniano, en el cual, por un lado, China y su área de influencia, por el otro lado, la OTAN y Occidente, se pueden volver a enzarzar en una especie de carrera, en este caso, pues bueno, más bien económica y de sanciones y demás, pero que si no se dan los mimbres necesarios para que haya una cooperación entre esos dos bloques, volveríamos a caer en la misma inercia estúpida de negar el problema, porque si esto es clave para el decrecimiento, es decir, no sirve de mucho que Cuba, España o yo qué sé, o Francia aboguen por el decrecimiento si el resto del mundo
sigue la inercia loca en la cual está inmersa, ¿no? Bueno, efectivamente. De todas formas, también démonos cuenta de que estamos en un escenario de limitación energética también, ¿eh? Es decir, Ujú. que tenemos el peak oil, es decir, ahora ya, eh, según la propia Agencia Internacional de la Energía, la disponibilidad de combustibles líquidos, bueno, de combustibles líquidos no sé, porque se pueden obtener a través de, digamos, de otros procesos de muy elevado coste energético, pero en todo caso de petróleo, ¿no? Pues está ya disminuyendo, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? No estamos en la misma situación de la Guerra Fría, en que yo puedo hacer ahora 20 cabezas nucleares, el otro hace 30, yo haré 50. No, 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 no. Es decir, ahora todo aquello que uno hace lo está haciendo a costa de otro. Es decir, porque en realidad el decrecimiento lo tendremos, queramos o no, ¿eh? Sí, sí, Otra cosa es absolutamente. que esto tenga repercusión en las emisiones, ¿eh? O en la dinámica del sistema climático, ¿eh? Si efectivamente se ha superado el punto de no retorno. Pero el decrecimiento en realidad lo vamos a tener y nótese cómo eh, el status quo de los últimos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, como mínimo, ha sido una circunstancia en la que siempre se podía crecer, siempre, porque siempre se podía pedir más energía y por tanto siempre se podía crecer. Y el crecimiento a partir de determinado, digamos, nivel de referencia, eh, pues siempre había, digamos, migajas, ¿no? Lo que le llaman la economía del trickle down, no sé cómo se dice en español, ¿no? Bueno, que van cayendo migajas para los demás y todo el mundo, digamos, más o menos, unos mejoraban mucho, otros menos, y los que se caían eran muy poco, entonces periódicamente había crisis, se recuperaban a los que se caían, se seguía creciendo a partir de ahí, es decir, que la estabilidad social se obtenía a base de ir prometiendo una materialidad creciente. Esto se acabó. Y esto se acaba, y esto se acaba también ahora en la competición entre países, ¿eh? Mm, yo creo que habrá un momento de transición, que esperemos que no sea, digamos, que no llegue la sangre demasiado al río, en que todo el mundo querrá acaparar para sí, ¿no? Pero la necesidad que ha tenido siempre el status quo de buscar un enemigo para de esta forma, digamos, acelerar uno mismo, ¿no? Es decir, ponerse autopresión, ¿eh? Eh, esta debería desaparecer. Es decir, esto acabará desapareciendo. El problema es, digamos, cuál va a ser el tránsito por en medio. No sé si se oye demasiado ruido. No, ¿Se no, oye ruido? está bien, no te preocupes. Lo único que ya sí que es verdad que nos estamos acercando al final y como Sí, nos quedan más o menos 5 minutos, 5 como mucho 10, vale. estaría bien tocar dos temas brevemente y es uno, el tema de los límites del crecimiento, es decir, de alguna manera ha habido revisiones continuas de este gran informe que se hizo en los años 70, que ahora el año que viene se cumplen 50 años y que de alguna manera podría ser una palanca a la que agarrarse para precisamente fomentar o intentar al menos fomentar esa mentalidad de especie que es necesaria para que una cooperación entre bloques se dé, ¿no? Porque de alguna manera si todos aceptamos que los límites están ahí, pues quizá podemos acaparar menos y compartir un poco más, porque es que la única, esto está muy estudiado, ¿no? Lo de que el colapso suele ocurrir en sociedades en las que hay una desigualdad brutal, porque precisamente se tiende a emular a la clase más alta. Entonces, quizá todas las propuestas de crecimiento que suelen enfocarse mucho en la desigualdad, en solucionar esos problemas de redistribución de la riqueza y tal, de alguna manera vendrían a ser como el principal asidero para precisamente enfrentar esos límites de crecimiento que ya están ahí, ¿no? Hay un estudio reciente de Gaia Harrington que lo manifiesta mucho, que se ha hecho ahora bastante viral. En Vice hay un artículo al respecto. Yo mismo he hecho un artículo para Fast Love hablando del tema también, del siglo de los límites. Y de alguna manera solo hay un aspecto, y yo sé que tú también estás bastante metido en esto, que es prioritario y es paralizar, digamos, o evitar la inercia que la élite va a seguir sí o sí queriendo llevar a cabo. Porque la élite lo que va a querer es ampliar aeropuertos, ampliar puertos,
que el Next Generation sirva para que las grandes empresas se forren otra vez y al menos sostengan su modelo bueno, hasta donde puedan, evidentemente, pero que sostengan toda su matriz industrial. Y digamos que ahí es donde tenemos que activar un poder popular que haga contestación a eso, porque no hay otra solución. Es decir, la única solución es que la sociedad civil se organice para poner límites a un funcionamiento del capitalismo empresarial occidental que no va a ponerse límites a sí mismo, ¿no? Sí, el problema de la desigualdad es clave, porque en realidad vamos a parar a lo mismo. Es decir, cuando se habla de decrecimiento, ¿quién tiene que decrecer? Bueno, que puede decrecer el que puede decrecer. Es decir, no, hay gente que realmente no puede decrecer porque es que si no, no comería, ¿no? O no daría de comer a sus hijos, que todavía es más grave. Es decir, el decrecimiento hay que pedírselo. Se puede pedir, si uno quiere, sobre sociedad, pero como no decrezca el que más capacidad de crecimiento tiene, pues los demás no van a hacer ningún caso, ¿no? Es decir, por tanto, al final volvemos al tema clásico políticamente de la desigualdad, que es un tema, digamos, de todas las sociedades. Pero ahora, en lugar de perseguir una redistribución de la riqueza, lo que estamos pidiéndole a las élites pudientes es, más que nada, que no se lo gasten y que dejen de ganar. Que no se lo gasten, porque si gastan, están consumiendo energía, haciendo, bueno, emitiendo, etcétera, ¿no? Es decir, que les pedimos, lo que pedimos es una igualdad, pero a la que está obligando la realidad. No es una cuestión ideológica, es que lo obligan, como quien dice, las matemáticas. Las matemáticas se han establecido en un modelo, recuerdo, creo que desde el año 2013 o por ahí, 2013-2014, se llama Handy, y era un modelo de una universidad de Estados Unidos que tenía contactos con la NASA, además. Es decir, que bueno, habían hecho un modelo que no era el de los límites del crecimiento, pero buscaba más o menos eh, eh, las mismas respuestas a las mismas preguntas, ¿no? Handy quería decir Human and Nature Dynamics. Bien, pues aquel modelo decía que solo se podía evitar un colapso, diríamos, de derrumbe, ¿no? De ruptura social en fin, y muerte en realidad, solo se podía evitar decreciendo y eliminando la desigualdad. No valía con una de las dos. Tenían que ser las dos. Bueno, pues esto lo dicen hasta las matemáticas y eh, no hay más historias. Entonces, si miramos las civilizaciones que han colapsado, que creo que se sabe de 47, y creo que la única que realmente, digamos, acabó feneciendo, pero con una caída lenta, creo que era el Imperio Bizantino, ¿no? Pero las otras 47, según Peter Turchin, que es un analista de la dinámica de las civilizaciones, tienen un elemento común y es, digamos, este aumento de la parafernalia de las élites a última hora, ¿no? Un ejemplo muy claro, aunque digamos tiene pocos paralelos con la situación actual, es el de Papua Nueva Guinea con los mojáis. Los mojáis aparecieron a última hora, ¿no? Pero claro, es decir, las élites a última hora quieren, digamos, yo creo que por la vía de un cierto complejo de dónde hemos llegado, quieren mostrar todavía su poder y su capacidad, pero esto ocurre antes de que comiencen a pelearse entre ellos. Es decir, llega un momento que como ya, digamos, del pueblo ya no es posible extraer, pues hay que extraer el vecino. Y entonces ya se rompen las reglas de juego que hasta ahora se habían establecido y se pelean entre ellos. Lo que vaya a ser Bueno, lo pues primero yo no lo sé. ¿Eh? la carrera espacial esta entre Elon Musk Ah, y claro, Jeff Bezos no augura nada bueno. claro, es que para mí es un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Sí, Es sí, sí, decir, absolutamente. ¿no? Bueno, Pues nada, pues yo creo que ya podríamos dejarlo aquí. Es una pena porque querríamos haber tocado también el tema de Gaia un poco, pero se nos va a la comer de el tiempo. Gaia, las posibilidades, ya
ya irá saliendo poco a poco. Yo ahora estoy, Gaia se merece 50 minutos para ese tema, ¿no? Propiamente. desde luego, sí, 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 pero sí, sí. Yo ahora estoy intentando ser ya más parte de la solución que del problema y lo hago a través de dos vías, ¿no? Uno, la vía material, política, digamos, estándar, y la otra por la vía espiritual, a ver de qué forma pues, consigo ligarlas, en fin, ya. Creo que no queda mucho para que pueda decir algo No, si quieres al sensato. menos como en un minuto o 2 minutos resumir qué es para ti la teoría, la hipótesis Gaia o cómo se ha ido confirmando a medida que la ciencia la ha ido aceptando, porque esto empezó hace, pues yo qué sé, 40 años, lleva Lovelock, ¿no? Dando la matraca con el tema y luego se han ido añadiendo, pues bueno, otros expertos. En España tenemos a Carlos de Castro. No sé si quieres resumir algo, aunque sea en un minuto o Sí, dos. sí. Bueno, si quieres, sí. Efectivamente. Bueno, lo de que Gaia es un ser vivo, esto lo saben los antiguos desde siempre, ¿eh? Es decir, hay mucha gente que lo tiene, digamos, como una certeza intuitiva. Pero bueno, digamos, vivimos en un mundo en el que nos hemos acostumbrado a que aquello que nos dice la intuición hay que confirmarlo racionalmente. Bueno, sin llegar totalmente a lo racional, era Pierre Teilhard de Chardin, que era un teólogo que asumió, digamos, la teoría de la evolución en la Iglesia Católica. Él ya decía que la Tierra era un organismo, lo decía antes incluso que James Lovelock, pero Lovelock lo hizo desde un punto de vista de ingeniero, es decir, el hombre mostró desde un punto de vista cibernético de qué forma la vida en la Tierra crea las condiciones para su propia existencia, para su propia continuidad, ¿eh? Como es el hecho de que la composición de la atmósfera sea prácticamente constante, como la salinidad de los océanos, en fin, hay un montón de parámetros que son constantes cuando químicamente no deberían serlo, no están en equilibrio. Entonces hay que suponer la intervención de algo. Bueno, algunos antes podrían suponer una intervención divina, pero Lovelock, y esto tiene que ser la vida, la propia vida, ¿eh? Y entonces Lovelock, junto con Margulis, que ahí intervino también en la parte microbiológica, ¿no? Pues elaboraron una teoría según la cual efectivamente la Tierra es un ser vivo. Lovelock osciló entre el hecho de considerar la Tierra un ser vivo a considerar que la Tierra eh, eh, es un mecanismo de regulación cibernética que equivale a un ser vivo, ¿eh? Porque decir que era un ser vivo dentro de la academia y en su comunidad científica, pues Era aquello le demasiado. retiraba un poco, ¿no? Entonces él tenía que hacer algunos equilibrios. Margulis también, pero Margulis ya enganchó con el tema de la autopoiesis y de la autoconstrucción y en las últimas partes de su vida ya lo decía con mucha más claridad que la Tierra era un ser vivo, ¿no? Y finalmente Carlos de Castro, para mí hay un antes y un después en la teoría de Tierra como ser vivo, en las teorías de Carlos de Castro. Porque Carlos de Castro lo que hace es que describe los mecanismos, en fin, las dinámicas de relaciones vitales que hacen que la Tierra esté viva, ¿no? Es decir, describe de alguna forma la fisiología y su comportamiento termodinámico que la lleva, digamos, a la explosión de la vida. Pues nada, Pero, a en ver fin, si. más detalles otro día si quieres, Sí, ¿eh? no, lo que podemos hacer un día, si se da la circunstancia, que estaría muy bien, es traer a Carlos de Castro y que nos acompañe si Claro, quieres. claro, También, encantado, no, a tres encantado, sí, manos. sí. Bueno, a 6 manos. Pues nada, muchas gracias, Ferran, por todo. Ah, Que gracias a ti. siga la difusión y el trabajo para un poco hacer que al menos nos adaptemos a esta situación, que no es aún de colapso, pero que podría llegar a serlo si no tomamos las medidas adecuadas. Esto de estar en un lugar que se llama Fast Love me ha gustado especialmente, ¿eh? Yo creo que los amores, si se establecen poco a poco, se necesitan, digamos, Duran más. una cocina lenta.
cocina lenta. Aunque, en fin, la rápida también puede funcionar a veces. No tenemos tiempo, Venga, ya sabes gracias por lo que dice vuestra Antonio, no confianza. hay tiempo. Tenemos que ir a lo más fácil. Sí, hay que Bueno, espabilar. Sí. un abrazo, Venga, Ferran. un abrazo, Juan.